Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma. En esta ocasión viajo de nuevo a Grecia para tratar el tema que ha sido primera plana en todos los diarios del mundo. Un tema o una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Hablo de la crisis económica que se vive actualmente en Grecia por la alta deuda que mantiene este país con sus acreedores de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Una situación muy compleja que ha devenido en una serie de condiciones impuestas por los acreedores a Grecia con tal de que ésta le siga suministrando paquetes de rescate financiero y siga inyectando dinero a los bancos para que tengan liquidez y así poder salvar la economía a cambio de que el gobierno aumente los impuestos, reduzca el gasto público, recorte las pensiones y también disminuya el gasto y sus finanzas públicas. Una situación que ha repercutido muy desfavorablemente en la sociedad griega, más que todo en la población de la tercera edad, quienes se ven afectados porque no pueden retirar sus pensiones. De hecho, no hace mucho se aplicó un denominado corralito, que en términos económicos se conoce como control de capitales, en una situación en la que los bancos fueron cerrados por unos días y solo se permitía sacar antes del cierre de los bancos 60 euros por día en Grecia. Una situación que ha dado mucho de qué hablar y que ha colocado al mundo en una polarización evidente, pero más que todo a Grecia, entre el orden capitalista mundial a nivel de finanzas, en este caso en la Unión Europea, o un impulso, una decisión nacional por una soberanía económica. Y es que eso fue precisamente lo que Grecia decidió, o entre lo que Grecia decidió el día domingo, este domingo que transcurrió, sobre si aceptaba o no un nuevo paquete de rescate por parte de los acreedores europeos, pero con un nuevo paquete de condiciones impuestas por estos, con una serie de condiciones que exigían y nuevas medidas y condiciones que éstas imponían con tal de que siguieran suministrándole dinero a Grecia. Grecia dijo no y decidió si quería empezar una transición a recuperar su soberanía económica, ese sería el no, con un modelo izquierdista o si se sometía más a la Troika, que es el grupo conformado por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, los acreedores europeos. Grecia dijo no. Y es que antes de este referéndum, el no de Grecia representaría o representaba, y de hecho actualmente lo representa porque el pueblo griego dijo no, un respaldo político para el primer ministro del país, Alexis Tsipras, para argumentar por representación colectiva ante los acreedores por otro acuerdo. Y él sí, de haber ganado, hubiese representado para Grecia una pista libre que se le daría o se le hubiese dado a los acreedores para radicalizar el modelo rentista y financista en el país y así cuidar al euro. Y es que la Unión Europea ha hecho todo lo posible por mantener a Grecia dentro del euro, pero tal vez la forma en que lo ha hecho no es la más correcta, al aplicar una serie de medidas e imponer condiciones para poder seguirle suministrando y otorgándole a Grecia paquetes de rescate, medidas que los griegos consideran humillantes por parte de la Unión Europea al recortar los salarios, las pensiones, subir los impuestos, disminuir el gasto público, medidas que responden a políticas económicas que al parecer se basan más en intereses por parte de la Unión Europea, de los acreedores europeos, y que tratarían de, como lo acabo de mencionar, radicalizar un modelo rentista y financista en el país para hacer todo lo posible para cuidar al euro, porque si Grecia llega a salir de la eurozona, tal y como lo comenté en una nota que realicé en este canal de YouTube, si Grecia llegase a salir del euro, se podría dar una fragmentación política en toda la zona euro, en la que otros países se verían obligados a tomar una decisión parecida o incluso a recurrir a los paquetes de rescate con los acreedores europeos, tales como España, Portugal, quienes podrían seguir el ejemplo de Grecia, países que actualmente, en especial España, se encuentran en una recesión económica importante y considerable. Es una situación muy compleja. Lo que sucede es que cada vez el tiempo se agota y Grecia tiene que presentar reformas para reestructurar o seguir las negociaciones que representarían tal vez una reestructuración de la deuda. Pero el pueblo de Grecia dijo no. Un no
rotundo y contundente. Ahora eso es un respaldo político para Tsipras y este respaldo le sirve para que éste pueda argumentar y negociar ante la Comisión Europea, ante los acreedores europeos, representando colectivamente al pueblo griego. Y esto le da un apoyo y un respaldo político importante y una fuerza para que éste pueda imponer condiciones a través de propuestas creíbles, que ya voy a hablar en un momento de eso, por otro acuerdo, pero un acuerdo que no devenga en condiciones impuestas por la Troika, condiciones humillantes como subir los impuestos, recortar las pensiones y los salarios, sino por una posible reestructuración de la deuda, una quita de la deuda, con una negociación que no perjudique más a Grecia, porque irónicamente, si ya Grecia estaba perjudicada por la alta deuda que tenía con los acreedores europeos de aproximadamente unos 1.600 millones de euros que no pagó, y que de hecho cayó en cese de pagos o en default, lo que se conoce en economía como default, las medidas y condiciones impuestas por los acreedores perjudican más a Grecia porque es menos dinero que mantiene en su flujo de caja, ya que pierde liquidez. Grecia no tiene liquidez en sus bancos, es decir, el dinero que está líquido, los activos líquidos en los bancos no se materializan en efectivo porque no hay efectivo en Grecia. Por ello se limitó al pueblo griego a retirar 60 euros por día en los bancos y por ello también se implementó la medida del corralito o más formalmente el control de capitales. Se cerraron los bancos, no hay liquidez en Grecia, una liquidez muy baja que no da basto a la economía y que la ha perjudicado aún más. No hay efectivo en Grecia. Los pensionados realmente se encuentran en una situación precaria. De hecho, no hace mucho, hace algunos días circuló una foto en internet de un jubilado griego de 77 años llamado Georgios Chatzifotiadis, quien al no poder retirar la pensión de su esposa, se tumbó a las puertas de un banco y se sentó y comenzó a llorar desesperadamente por no poder retirar la pensión de su esposa de unos 120 euros aproximadamente. Una situación muy desgarradora que el pueblo griego actualmente está viviendo. Pero ahora parece que la pelota, como lo han comentado muchos analistas y expertos, está del lado de la Unión Europea. Ya no está del lado de Grecia, la pelota está del lado de la Unión Europea y esta es la que tiene ahora que reconfigurar las negociaciones para que, unidas a las propuestas de Grecia y a reformas que tienen que implementar, se den negociaciones más limpias, negociaciones más seguras para Grecia, que no la perjudiquen más. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dijo que la democracia, o bueno, había dicho antes del referéndum que la democracia iba a ganar al miedo y al chantaje. Y de hecho ganó, pero realmente le ganó al miedo y al chantaje. Es un chantaje lo que tiene la Unión Europea con Grecia. Recordemos que Alemania también pasó por una situación de deuda, una deuda que nunca pagó. Pero ¿por qué no se es igual de flexible como se fue con Alemania con Grecia? ¿Qué acaso hay especie o alguna especie de intereses políticos muy marcados en la Unión Europea? Y todos sabemos que está liderada actualmente por Alemania, por la canciller alemana Angela Merkel. De hecho, la economía más grande de la Unión Europea es Alemania. Entonces parece que hay una especie de personalismo político, clientelismo político, algo que puede perjudicar a todo bloque, por muy próspero que sea tanto política como económicamente. Este es el caso de la Unión Europea, pero que lo perjudica aún más porque incentiva y estimula una fragmentación interna. Si Grecia llegase a salir del euro, esto podría perjudicar al euro porque este perdería respaldo, porque las acciones del euro o las reservas en el mercado bursátil del euro caerían porque pierde un contribuyente importante que es Grecia, que a pesar de que solo contribuye en un 2% y representa un 2% de la economía de la Unión Europea, del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, también contribuye y podría representar una situación de desconfianza muy importante y resaltante. De hecho, el día de ayer, el lunes 6 de junio, las bolsas europeas, las bolsas de valores europeas amanecieron y se posicionaron con tendencia a la baja porque la situación tras la victoria del no en Grecia, esto generó una serie de situaciones en las que predominó la desconfianza de los mercados internacionales en la bolsa de valores europea y esto prefirieron no arriesgar sus activos en acciones que iban posicionándose y tendiendo a colocarse a la baja tras la victoria del no en Grecia. Una situación muy compleja, pero hay una serie
de argumentos que es necesario nombrar para lograr contextualizar esta situación. Grecia dijo no, y se ha demostrado la voluntad política de tener soberanía económica. Pero ahora yo me pregunto, ¿quién dará el empujón a otro modelo? Hay que estar muy atento a estos, porque si Grecia quiere soberanía económica, esto implicaría volver a su moneda de curso antigua, que era el dracma, que tuvo hasta el año 2001. Pero ¿quién dará el empujón hacia otro modelo? ¿Quién va a iniciar la transición? ¿Quién va a aplicar políticas económicas que puedan reestructurar la economía de Grecia paulatinamente de acuerdo a la demanda y a la oferta del pueblo, de acuerdo a la liquidez que se tenga en los bancos, si es que se llega a recuperar, de acuerdo al flujo de caja del país, que no se presente un déficit en el flujo de caja, que es un gran problema que actualmente tiene la economía griega junto con la baja liquidez que presenta? Y también el problema es que en Grecia otra negociación implicaría una salida del euro u otro paquete de rescate. No hay otro camino. Y se dijo no. En Grecia, el gobierno debe optar por estimular la inversión externa para incrementar el gasto público y dejar sin efecto a la austeridad. Los resultados del referéndum fueron una victoria del no, con un 61.31% de los votos, y una derrota del sí con un 38.69% de los votos. Tsipras dijo y afirmó que el mandato del no o la victoria del no no es una ruptura con Europa, sino de negociación. Es decir, el no o la victoria del no en Grecia no representa una situación en la que los griegos quieran salirse de Europa o de romper relaciones con Europa. Todo lo contrario, representa el inicio de una negociación más justa y más limpia. Es decir, una negociación en la que Grecia dijo no queremos que nos impongan estas medidas de austeridad. Ahora, la negociación debe reconfigurarse porque al no estar presente la posibilidad de la austeridad, la Troika tiene que considerar otras opciones que las más probables y las que más se han estado estudiando según los expertos y analistas es una reestructuración de la deuda o un quite de la deuda. Pero esto debe estar aunado a una propuesta o una serie de propuestas con reformas creíbles por parte de Grecia, reformas que tienen que implementar en su economía. Son condiciones que debe autoimponerse para de esa forma poner condiciones favorables para que siga la Unión Europea dándole este paquete de rescate. Un tercer paquete sería a Grecia. Ya no serían condiciones que la Unión Europea le impone a Grecia, sino condiciones que Grecia se impone o se autoimpone, se impone a sí mismo, y medidas no de austeridad, pero sí con el mismo contexto de la austeridad para que éstas puedan tener algún efecto positivo en la economía con el paquete de rescate y que la Unión Europea siga prestándole dinero a Grecia. Hay que resaltar algo muy importante que comentó Marine Le Pen o Marine Le Pen, una política francesa, quien dijo que la Unión Europea es una secta que chantajea y lava el cerebro. Marine Le Pen, una política francesa, instó a los países de la Unión Europea a que introduzcan sus antiguas monedas junto con el euro como divisa común. Pero si los miembros de la Unión Europea introducen sus antiguas monedas junto con el euro como divisa común, se podrían devaluar las monedas no potencias o las monedas de los países no potencia. En este caso, una de ellas sería el dracma griego. Entre otra situación que se dio y se presentó en todas estas circunstancias fue que el día de ayer, aproximadamente a la 1 de la mañana, dimitió el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. Esto es una estrategia del gobierno y ahí es cuando empezó, ya que la dimisión de Varoufakis ayudará a Tsipras a negociar, según ha dicho él mismo. Esto es una estrategia para acordar algo con un factor radical menos. Es decir, sin la presencia de Varoufakis habría un elemento radical menos por parte del gobierno, lo que abriría las puertas a una flexibilización de las negociaciones, porque la posición de Varoufakis era tan estricta y tan radical ante austeridad y antitroika que no había una especie de estabilidad o de consenso mutuo para acordar diferencias o para converger en puntos que pudieran de alguna u otra forma dejar sin efecto las diferencias que había entre ambos bandos. Entonces, sin la presencia de Varoufakis habrá como que más calma para poder negociar y la estrategia del gobierno pasa por ello. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y muchos han comentado en las redes sociales que con respecto a la foto de
el jubilado griego de 77 años, que eso es lo que pasa cuando se deja la economía en manos de una cúpula neoliberal de tecnócratas. La Unión Europea o la Troika está conformada por tecnócratas, muy tecnicistas en temas o áreas de una especialidad específica, como en este caso la economía. Pero si se deja la cúpula, si se deja la economía, perdón, en una cúpula de tecnócratas, esta al parecer actualmente se han estado aplicando políticas económicas neoliberales y de hecho la austeridad es una política económica neoliberal y parece que el neoliberalismo no es la mejor medicina o receta para Grecia en este momento. Es algo que se ha criticado mucho. Como lo comenté, las bolsas europeas se posicionaron con tendencia a la baja tras la victoria del no en Grecia, ya que las acciones cayeron por desconfianza. Pero esto se da porque los mercados internacionales desconfían del euro como moneda de reserva. Tsipras presentó el día de hoy su propuesta de gobierno a la Unión Europea y esto allanaría el camino para una reestructuración o un quite de la deuda. Pero el día de hoy en el Eurogrupo se realizó de hecho una cumbre entre el Eurogrupo, los países de la Unión Europea y Grecia para que ésta pudiera recibir las propuestas de Grecia, pero no se dieron nuevas propuestas. De hecho, la eurozona pidió a Grecia reformas creíbles en la cumbre de la crisis que actualmente vive Grecia, o sobre la crisis que actualmente vive Grecia, que se realizó el día de hoy, martes 7 de junio del año 2015 en Bruselas. La zona euro necesita de Grecia propuestas concretas, completas y creíbles, estimó el comisario de la Comisión Europea Pierre Moscovici al llegar a la reunión ministerial. Mucho dependerá del gobierno griego, estimó por su parte el ministro italiano Piercarlo Padoan. Cabe destacar que el nuevo ministro de Finanzas de Grecia, el sucesor de Varoufakis, se llama Euclides Tsakalotos, quien estará al frente de las negociaciones. Los socios de Grecia en la eurozona pidieron este martes a Atenas reformas creíbles, a pesar de tener que abandonar la moneda única antes de una cumbre extraordinaria convocada tras el rotundo rechazo de los griegos el domingo a los ajustes reclamados por los acreedores del país. Claramente, Grecia enfrenta desafíos inmensos e inmediatos, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de la zona euro, Valdis Dombrovskis, al llegar a una reunión del Eurogrupo en Bruselas previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, citó la agencia de noticias AFP. La zona euro necesita de Grecia propuestas concretas, completas y creíbles, estimó el comisario Pierre Moscovici al llegar a la reunión ministerial. Atenas debe presentar propuestas de ajustes y reformas luego de que el domingo los griegos rechazaran rotundamente las que habían propuesto los acreedores del país. Ahora, ya no son condiciones que le impone la Troika a Grecia. Tras decir no a esto, ahora tiene que autoimponerse condiciones, pero no creo que Grecia se imponga una austeridad a sí misma. Tiene que llevar a cabo reformas basadas en políticas económicas que no afecten a los sectores más vulnerables como el sector de los pensionados, sino que pudieran, por ejemplo, reducir los salarios sin tener que afectar tanto al mercado laboral, que reduzcan el gasto público sin tener que descuidar tanto el tema de la estructuración de las finanzas públicas, no tocar las pensiones y aplicar políticas económicas y reformas en los bancos que permitan tanto estimular la inversión externa para que pudiese Grecia potenciar su industria turística y obtener más ingresos que servirían de fondos para una reserva que pudiera utilizar o que pudieran utilizar los bancos griegos para ir reestructurando la deuda o el pago de su deuda y así poder ir saliendo del cese de pagos progresivamente. Una situación compleja y de hecho dijo a la eurozona que si estas no llegan a esas propuestas de Grecia no puede excluirse una salida de Grecia de la zona euro, estimó Dombrovskis, insistiendo que necesitan una estrategia clara y creíble sobre cómo Grecia va a salir de esta crisis. Las opiniones están divididas. Una salida de Grecia de la zona euro no es una consideración que está sobre la mesa, estimó el español Luis de Guindos, cuyo país junto con Francia, Italia o Luxemburgo buscan alcanzar un compromiso con Grecia para evitar lo peor. Francia hará todo lo necesario para que Grecia permanezca en la zona euro, pues es su lugar, dijo el martes el primer ministro francés Manuel Valls. El lunes, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande trataron en París de disimular sus diferencias sobre la crisis griega y presentar una posición común frente al primer ministro Alexis Tsipras. Alemania y Francia, dos líderes importantes, o de hecho los más importantes de la Unión Europea, también han tratado de mantener a Grecia dentro del euro. Son acreedores importantes,
Pero una estrategia, una solución posible para que Grecia pueda ir pagando sus deudas es crear un fondo común europeo que a través de sus estados miembros, en especial Alemania y Francia, puedan aportar capitales a ese fondo y ese fondo suministrarlo a los bancos griegos para que estos puedan recuperar la liquidez que habían perdido. Es una solución que se debería considerar. También mucho se ha hablado acerca de que la situación en Grecia no es solo un tema económico, sino también un tema geopolítico. Geopolítico porque hay un juego de intereses muy importante, muy marcado aquí. Y por eso nos hacemos la pregunta de si podría Rusia salvar a Grecia del hundimiento económico. Según información publicada por el portal ruso RT, las declaraciones sobre Grecia del presidente ruso Vladimir Putin en el Foro Económico Internacional en San Petersburgo, Rusia, indican más bien que Rusia puede suavizar la complicada situación económica de Atenas, que sigue endeudada. El acordado proyecto Turkish Stream puede ser para Grecia como un chaleco salvavidas, permitiendo al país heleno al menos mantenerse a flote. Y es que está endeudado hasta el tope. Grecia es uno de los deudores más grandes de la eurozona. El país heleno debe a los bancos europeos y al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con el Departamento del Tesoro griego en 2014. La deuda del país se elevó hasta el 185% del Producto Interno Bruto, es decir, la deuda de Grecia es mucho mayor que su Producto Interno Bruto, sobrepasa el 100%, lo que constituye más de 300 mil millones de euros. Al mismo tiempo, según el pronóstico del Instituto Levy en 2015, la deuda nacional podrá elevarse hasta el 205% del Producto Interno Bruto griego. En esta situación, los prestamistas requieren de Grecia medidas de austeridad fiscal, es decir, recortes en el gasto público, en pensiones, en la sanidad, la educación y los sueldos de los funcionarios. Sin embargo, Atenas en reiteradas ocasiones señaló que estas medidas son nada más que un punto muerto, ya que perjudican ante todo a los ciudadanos, al electorado del primer ministro Alexis Tsipras. Lo que sucede es que la Troika creyó que las medidas de austeridad iban a dar resultados y de hecho es todo lo contrario, no han dado resultados porque se piensa, al menos teóricamente, que al ahorrar dinero puedes mantener el que ya tienes para pagar la deuda, pero lo que sucede es que en Grecia no hay liquidez. Grecia se está ahorrando dinero, pero es un dinero que no tiene liquidez y al no tener liquidez no tiene cómo materializar ese dinero en efectivo para hacer que sus bancos tengan un flujo de caja importante con una salida y una entrada equilibrada, y tampoco tiene dinero que pueda materializarse para cancelar la deuda, no tiene liquidez. Ese es el problema en Grecia, que la austeridad se aplicó, pero el problema es la liquidez mucho más que la austeridad, y por ello la austeridad no es algo bueno, no es una medida correcta que aplicó la Troika, sino una medida que perjudicó y que ahora endeudó, irónicamente, más a Grecia. Una situación muy peligrosa para toda economía. Según la revista Forbes, otra crisis se cierne sobre Europa y no es Grecia. Y es que el 5 de julio más del 61% de los votantes griegos dijeron no a las condiciones de rescate de la Unión Europea en un referéndum nacional, una decisión cuyas consecuencias aún no están claras y que hace que muchos vaticinen la salida del país de la zona euro. Para la revista Forbes, sin embargo, la de Grecia no es la única crisis que se cierne sobre Europa. Y es que mientras los rumores sobre el Grexit, una contracción entre Grecia o Greece y exit, que significa salida en inglés, una salida de Grecia, es un juego de palabras, derrumban los mercados europeos. Los bonos soberanos emitidos por los países del continente que vuelven a considerarse en riesgo de impago o en necesidad de un rescate, como Italia, Francia y España, todavía se cotizan con rendimientos positivos. Y es que estos países le prestaron dinero a Grecia, pero los bonos soberanos emitidos por estos se cotizan a la baja porque Grecia no ha respondido a las deudas. Entonces, tanto Italia, la deuda española a 10 años, y también la de Italia y Portugal se pagaba a 7.4%, 6.4% y 10.9%, y también la de Francia 2.28% respectivamente. Pero en 2015 las cifras son muy diferentes. En sus mínimos, la deuda de España se paga al poco más del 1%, la de Italia al 1.2%, la de Francia al 0.34% y la de Portugal al 1.6%. Entonces vemos como los países de la eurozona se han visto contagiados por la crisis griega, una crisis que afecta
a los mercados bursátiles. Esto hace que los bonos soberanos que emitan estos países se coticen a la baja por la desconfianza de los mercados internacionales para invertir en esto, ya que se arriesgan mucho y pueden recibir poco por la alta deuda y poca liquidez que tiene Grecia. Entonces, esto ha contagiado la crisis de Grecia a la eurozona y también puede representar una situación en la que esos países sigan el ejemplo, como España y Portugal, de endeudarse como lo hicieron Grecia porque creen que pueden contar con la financiación y el grifo de los bancos europeos y el Fondo Monetario Internacional. Por ello, muchos expertos creen que la situación en Grecia también es geopolítica. ¿Por qué? Porque Rusia podría ayudar a Grecia, sí, podría ayudarlo, pero tal vez ahorita Rusia no cuenta con el capital político y económico como para hacer que Grecia tenga esta transición, o no cuenta con un proyecto a largo plazo que pueda respaldar a Grecia. Entonces Rusia tiene que revisar un proyecto a largo plazo que le permita ayudar a Grecia, integrarlos, e incluso se ha considerado integrarlo al BRICS, para que Grecia tenga una alternativa con otros mercados internacionales a los cuales pueda acudir por financiación e ingresos importantes, ya que no los está obteniendo por parte de la Unión Europea. Se considera que es un tema geopolítico porque Rusia, o a Rusia le convendría que Grecia saliera de la zona euro, ya que esto sería un punto de partida a Occidente. Rusia querría a Grecia fuera de la zona euro para tener más acceso al Mediterráneo, que es un punto de salida y entrada al oeste, una zona estratégica importante para las maniobras militares de Rusia. Y otro punto resaltante es que esto, por la ideología de izquierda y afinidad política que tienen Rusia, Grecia, España y Portugal, países con crecientes movimientos de izquierda, en especial España, con el partido Podemos de Pablo Iglesias, esto podría ser que esos países se vean unidos ideológicamente al eje ruso y crear un nuevo orden político y geopolítico en Europa, haciendo que Grecia sea el punto de partida de una fragmentación de la zona euro. Todo esto es una situación que tiene muchas aristas, políticas, económicas y geopolíticas, pero más económicas, y como lo acabo de mencionar, se tiene que velar por una solución importante para Grecia, que podría ser un fondo común europeo para hacer que Grecia recupere la liquidez que perdió en sus bancos. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el resto del mundo, y con un saludo al pueblo de Grecia. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.